Ahora, ¿cómo funciona la ley de los signos en la multiplicación? Que era lo que estaban tratando de adelantar. Que pues nuevamente tenemos un caso si los signos son iguales y un caso si los signos son diferentes. Entonces, ¿qué pasa si los signos son iguales? El valor absoluto del resultado será, pues, es decir, en cualquier caso, el valor absoluto del resultado va a ser el producto. Es decir, simplemente multiplicamos los números. 4 por 4, 16. Bueno, aquí 2 por 5, 10. Aquí 9 por 1, 9. 3 por 5, 15. Eso va a ser el valor absoluto del resultado. Lo que nos importa en la multiplicación es solamente el signo, porque es lo que va a cambiar. Si los signos son iguales, el valor va a ser positivo. Es decir, pues más por más es más. Eso está clarísimo, ¿verdad? Mientras que el que suele como que parecer un poco raro es menos por menos. Y ahí pues se introduce como el concepto del doble negativo. Como que lo que no es lo que es. Menos por menos da más. Entonces, Eso es lo que... ¿ah? Entonces, en la multiplicación, ojo, en la multiplicación, ahí sí, si multiplicamos dos números negativos, el resultado va a ser un número positivo. Y pues este concepto es importantísimo. Es importante tenerlo en cuenta y no olvidarse porque puede causar confusiones. Ahora, ¿qué pasa si los signos son diferentes? Ahí sí pues va a pasar que el signo va a quedar negativo. Más por menos pues da menos. Y menos por más también da menos. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Es decir, esta pues es lo que digo, lo que ustedes como relacionan más directamente con la ley de los signos. Importantísimo, no confundir esta ley con esta ley. Una suma es una cosa, perdón, no sé. Una suma es otra cosa, una multiplicación es otra cosa. Profe, la de la multiplicación no la entendí muy bien. Repítala, hágame el favor. Bueno, Profe, de verdad, repítelo, yo tampoco de la entendí casi. multiplicación, bueno, creo que a ustedes les puede parecer un poco más familiar. Ya les voy a Sí, hacer la tabla. Esta representación. Eso, apaga el micrófono. Aquí son imprudentes, vale. ¿No te parece más familiar esta representación así? No jodas eso, no te acuerdas de la tablita. Ya me está llegando a la mente, pero hay que ver que el profesor termine por ahí. Ujú. Bueno, listo, pues es que sí, se me ha olvidado hacer esta tablita que pues, es como la representación que a ustedes les suena más. Les recuerdo una vez más, esto es para la multiplicación. La ley de los signos para la multiplicación. Entonces, si estamos multiplicando un número positivo con un número positivo, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Ah? Positivo. Positivo con positivo, pues da positivo. Lo que manejamos siempre. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos un número positivo por un número negativo? La negativo. Da negativo. Negativo, ahora sí. Da negativo. Negativo Claro. por positivo, Da positivo. Negativo. también da Negativo. negativo. Recordemos que multiplicarlos en este orden es lo mismo que multiplicarlos en este orden. Recordemos que la multiplicación es conmutativa. Más por menos es negativo, menos por más también es negativo. Pero ahora, ¿cuál es la que es interesante? Menos por menos. ¿Cuánto da eso? Da más. Positivo, profe, positivo. ¿Cómo que? Negativo por Claro, profe, ya negativo me acordé. da positivo. Importantísimo. Signos iguales. Positivo. Positivo.
Y pues así es como está expresado acá, que los signos iguales nos van a dar un signo positivo. Más con más da más. Menos con menos da más. Mientras que los signos diferentes nos van a dar negativos. Más con menos da menos. Menos con más da menos. Entonces, esta tabla pues representa cómo es la ley de los signos en la multiplicación de una forma bastante sencilla. Ahora sí quedó claro cómo es la ley de los signos para la multiplicación. Sí, profe. Que como les digo, Sí, es profe, ya que importantísima claro, para cuánto todo lo que... ¿Cómo? ¿Entendido? explique lo siguiente, dale. Lo que estaba explicando anterior. No, pues era eso, la ley de los signos en la multiplicación. Ah, ya. Esta ley es muy importante para el álgebra. Toca tenerla en cuenta porque pues en el álgebra nos vamos a encontrar muchas veces eso del manejo de signos en la multiplicación. Si siempre tenemos un signo negativo, tenemos que tener cuidado y hacer lo que, como les dije, se denomina como manejo de signos. Ahora, ¿cómo se puede expresar esta ley de los signos como con cantidades? Como que multiplicar ganancias siempre da ganancias, ¿verdad? Multiplicar deudas da deudas. Es decir, si tengo 4.000 pesos y me duplican la ganancia, listo, tengo 8.000 pesos. Si debo 10.000 y me duplican la deuda, debo menos 20.000. Pero ojo, eso de multiplicar deudas es negativo por positivo. Aunque menos 10.000 por 2, menos 20.000. El doble negativo es un poco más difícil de representar físicamente, pero pues se puede decir como que el contrario de una deuda, el contrario negativo de una deuda que es negativo, es una ganancia, ¿verdad? ¿Sí la ven? Sí, sí, Profe, profe, sí. profe, y eso es doble negativo, ¿cómo así? Explique ese. El doble negativo es el menos por menos. No, profe, pero, o sea, ahí en la. No, me doy, ya. Pero, Jesús, negativo a negativo es una ganancia, o sea, es mayor, Jesús. Ya entendí, estaba confundido. ajá. Es decir, como que usted un negativo representa como lo contrario a algo. Entonces, el doble negativo, es decir, el contrario de la ganancia es la deuda. Y el contrario de la deuda es la ganancia. Ajá. De que negativo por negativo nos da positivo. La representación en la recta numérica se va a ver así. Por ejemplo, multiplicar en la recta numérica. ¿En qué consiste? En tomar 2 y ponerlo 3 veces. Entonces, 2 por 3, 1, 2, 3, da 6. 2, 4, 6. Ah, ok, está fácil. Un negativo por un positivo es tomar menos 2 y multiplicar otra vez. Entonces, negativo, tan. Sumado da menos 6. Ahora, poner como el negativo en el segundo término es un poco más difícil de ver. Porque se podría como que decir que... Pero una forma de visualizarlo es como que visualizarlo como que ya no estamos sumando tantas veces, sino restando tantas veces. Es decir, 2 por menos 3 no es sumar 2 3 veces, sino restar 2 3 veces. Y eso da menos 6, da lo mismo que esto. Mientras que restar menos 2 3 veces es básicamente sumar 2 3 veces. Entonces, aquí en la multiplicación y la visualización en la recta numérica es un poco más rara, pero pues también existe. Entonces, eso nada más como para que lo tengan en cuenta. Sí queda claro la ley de los signos, ¿verdad? Claro, profe, sí. ¿Cómo es la multiplicación y cómo es la suma? Bueno, con respecto a estos temas, yo les voy a dejar, de hecho, pues si tengo pensado dejarles un taller al respecto de estos temas de operaciones con negativos y con fracciones, como para demostrar la aplicación. Es decir, eso yo les voy a estar enviando en los próximos días. Bueno, pues, mejor dicho, mañana les voy a estar enviando un taller
por clase. Va a ser el primer taller de la asignatura. Ahí les voy a poner unos ejemplos de aplicación de sumas con negativos, de operaciones con negativos, de operaciones con fracciones, además de los ejercicios. Y de hecho el tema de la próxima semana va a ser... Un momento, verifico cómo tengo eso asignado en la planeación. Si la próxima semana ya... Profe, A ver, diga. va a ser en grupo. No, la idea es que sea individual, porque pues en grupo no hace falta. Uno puede salir. Es decir, va a ser algo muy sencillo. No hace falta que lo puedan hacer en grupos. Porque pues sí, lo que pasa con hacerlo en grupo es que lo que puede terminar pasando es que uno termina haciéndolo todo. O uno termina haciendo más que los otros. Entonces los otros no consiguen reforzar el estudio con esos ejercicios. Entonces no tiene gracia. Es decir, Claro. aprendiendo menos y yo pues termino sin saber si qué tanto aprendieron cada uno. Que pues es importante. Si tienen dudas, yo tengo que saber que van a necesitar refuerzos. Entonces, sí, yo sí les recomiendo que cuando una actividad sea individual, que sea individual. Que cuando una actividad sea grupal, que sea grupal. Pero pues, por ejemplo, este taller primero, pues por lo menos va a ser individual. Bueno, y pues en ese enunciado del taller les voy a poner algunos ejemplos de operaciones para que quede más claro cómo es que funciona esto de la ley de los signos. Y también lo que vamos a ver, que pues es importantísimo, que es lo de las operaciones con las fracciones. Ahora, faltaba un pequeño tema con los números negativos. Pues es el tema de cómo funcionan las restas, las divisiones, las potenciaciones y las radicaciones. Entonces, vamos a eso. Ahora, ¿cómo funciona la ley de los signos? En la división es lo más fácil del mundo, porque en la división es exactamente lo mismo que la multiplicación. Es decir, en la división, si el numerador y el denominador tienen el mismo signo, es positivo el resultado. Si tienen signo diferente, es negativo el resultado. O es lo mismo que en la multiplicación. Si, por ejemplo, tres entre 4, listo, 3 cuartos. Eso es positivo. Si esto fuera menos 3 entre 4, va a dar menos 3 cuartos, ¿verdad? Si esto fuera 3 entre menos 4, que puede parecer un poco más raro, hasta que la misma vaina, también menos 3 cuartos. Es decir, el signo negativo abajo puede quedar como el signo de todo. Y por otra parte, si esto fuera menos 3 entre menos 4, va a ser positivo. Entonces voy a escribirlo acá también. Bueno, aquí de hecho otra cosa que les adelanto con respecto a las fracciones es como representamos cantidades negativas en una fracción. Que pues es posible que el numerador sea un número negativo o que el denominador sea un número negativo. En ese caso esto se ve así o así. El signo va a estar dentro de la barra de la fracción. Mientras que también es posible representar el negativo como referido a toda la fracción, en cuyo caso el signo negativo se pone al lado de la barra.
Importante tener cuidado si están dibujando esto, no pegar esta barra con esto porque se les pierde el signo, ¿verdad? Ahora, por convención en las fracciones, si se va a poner el signo dentro de alguno de los términos, se suele poner siempre dentro del numerador. Es decir, si tenemos 3 sobre menos 4, esto va a ser equivalente a menos 3 cuartos. Y se suele expresar de esta forma y no de esta forma. Pero como pueden ver, esto es igual a esto. Entonces las dos van a dar menos 3 cuartos. Algo también importante con respecto al manejo pues, de signos en fracciones es tener en cuenta que este signo, nosotros podemos hacer esto siempre y cuando el signo esté referido a todo el término. Si esto fuera, por ejemplo, menos 4 más 7, tenemos que hacer primero esta operación. Tenemos que hacer primero la agrupación antes de hacer la división. Entonces tenemos que hallar el primer valor de esto, que pues da lo que da. ¿Hay alguna pregunta al respecto o no? Profe, una pregunta, profe. Dígame. Yo no entiendo, o sea, la multiplicación que está haciendo ahí no entiendo nada, no entiendo nada, la verdad. No lo sincero. ¿Desde dónde? Yo tampoco entendí. Desde el comienzo. Ahora el comienzo. Desde ahí, Pero desde el comienzo que desde acá. desde los números. Yo la repetí Los en números clase, no. profe. Cuando usted dijo que le iba a explicar. ¿O solo la división? La división, la 3 esa, menos cuarto. Desde el comienzo de la división, profe, el Bueno, comienzo de la listo. división. Ahí todo el mundo está perdido ahí porque De la no. operación que está haciendo. Listo. Entonces, ¿cómo funciona la ley de los La operación que la usted está haciendo. división? Era lo que estaba explicando. Esa, directamente. ¿Ah? Bueno, lo que estaba explicando era cómo funciona la ley de los signos en la división, que pues funciona igual como funciona en la multiplicación. Es decir, si el numerador y el denominador tienen el mismo signo, el signo va a ser positivo. Es decir, 3 sobre 4, el resultado va a ser positivo. Menos 3 sobre menos 4, el resultado va a ser positivo. Mientras que si el numerador y el denominador tienen signo diferente, el resultado va a ser negativo. Es decir, es básicamente lo mismo que la multiplicación. Ahora sí, un poco más claro. Ah, ya. Profe, una pregunta y cuando se hace, a veces no se divide como cruzado. Yo me acuerdo que me dieron una clase así, pero se dividía como cruzado, como Esa es la regla de el 3. 3 entre 4 La regla de 3. así, y No, la pues 4 entre 7 y así, no. ya vamos allá. Eso es la división de fracciones. De hecho, eso es de lo último que vamos a hacer hoy. Ya vamos a llegar allá. Sí, no te preocupes. O sea, este solamente es el mismo resultado, pero aplicando la ley de los signos y ya. Ajá, esto es cómo funciona la ley de los signos en la división. Pero da el mismo resultado, lo mismo que está dividiendo, da lo mismo, pero solamente cambiándole la ley de los signos, aplicando la ley de los signos. Es lo que yo entiendo, no Es sé. decir, aquí me estoy enfocando solamente en los signos. Sí, porque no está haciendo la operación de los números. Pues es que en este caso no la puedo hacer. De pronto más Ya. directo puede ser como, por ejemplo, expresarlo así. 4 entre 2. Que pues esa división ya la podemos hacer de 1 y de 2. Mientras que, por ejemplo, menos 4 entre 2 da menos 2. Y 4 entre menos 2 también da menos 2. Y menos 4 entre menos 2 da 2, positivo. Ahora, pues importante también con respecto a las divisiones que muchas veces el resultado va a quedar expresado como una fracción. Porque pues ya nosotros debemos estar manejando números racionales. Ya una división si nos da residuos ya no decimos paira, sino que
seguimos. Y muchas veces es como que mejor la expresión en fracción. De pronto ya para reportar un resultado final se suele ya reportar como decimal. Y pues para reportar como decimal pues es cuestión de calculadora. Pero yo voy a manejar mucho los resultados como fracciones porque en el álgebra muchas expresiones están en forma de fracción. Y muchas expresiones después de realizar las operaciones van a quedar en forma de fracción. Y pues en una fracción algebraica no podemos hacer la operación porque está expresada en forma de término algebraico. Por ejemplo, A sobre B no podemos resolverlo, tenemos que expresarlo como A sobre B. ¿Sí entiende eso? Sí, el mismo significado, pero aplicándole la ley de los signos, le pone solamente A sobre B y en la ley de los signos y ya, porque no se encuentra el total, el número. O sea, ya le van a dar el resultado a uno de la primera para buscar la B. Ahí sí, encuentra el resultado. Es decir, bueno, en el álgebra, pues cada de esos términos A y B son en realidad, pues ya como les había comentado de rapidez, son representaciones de un número cuyo valor no conocemos, solamente sabemos que es un número real. Entonces, si nos queda una operación entre ellos, no podemos realizar la operación directamente. Pero, y esa es la clave del álgebra, lo que vamos a ver, podemos como manipular esas cantidades para simplificar una expresión. Y pues poder ya realizar derivaciones matemáticas generales sin conocer exactamente el valor de los números, sino que puede hacer cualquier valor del número. Es decir, así es como, por ejemplo, nosotros modelamos un evento físico, pues sin tener que tener exactamente la cantidad, que podamos tener una ecuación que al final podamos meterle todos los valores que necesitamos. Que, por ejemplo, una ecuación de movimiento puede requerir, digamos, velocidad y tiempo para hallar distancia. Eso se modela algebraicamente. Bueno, de pronto ahí pues, me puse a como a divagar un poco, pero bueno. Entonces, ¿seguimos o tienen más preguntas? Siga, profe, siga. Siga, profe. Siga. Bueno, entonces en la división, ya les dije, la ley de los signos es idéntica a la multiplicación. En la resta, ¿qué ocurre? Resulta que la resta es muy parecida a la suma, así como la división es parecida a la multiplicación. Restar un número equivale a sumar su inverso aditivo. Es decir, la resta, cuando estamos manejando números negativos, se va a asemejar mucho a la suma. Por ejemplo, 3 menos 5, restarle 3 a 5 es equivalente a sumar 3 y menos 5. ¿Sí lo ven? Otro ejemplo como en el sentido contrario. Que digamos que quieren... Bueno, perdón, me enredé un poco. Retomando exactamente qué es esto que estamos haciendo acá. Estoy diciendo que restarle a un número positivo es equivalente a sumarle un número negativo. Y restarle a un número negativo equivale a sumarle un número positivo. ¿Cómo así? Si perdimos 5.000, pues tenemos que pagar. ¿Y cómo lo pagamos? Retirando 5.000. O ¿cómo es que se llama? Si dejamos de deber 6.000, si nos perdonaran la deuda de 6.000, pues tenemos 6.000 más. Si ven esto, no lo ven tan claro. No entendí casi, profe. No, profe, yo no entendí. No, pero lo que estoy comentando es que, pues, una resta siempre le puede representar como una suma. Y una suma como una resta. Es decir, la suma y la resta en números negativos están muy relacionadas.
Y pues en ese caso muchas veces nosotros vamos a expresar sumas y restas como que no explícitamente, sino que vamos a simplificar toda la expresión y lo que nos va a quedar va a ser una suma o una resta. Es decir, algo así. Aquí hay varios ejemplos de cómo ocurre esto. De hecho, aquí están todos los ejemplos de cómo puede ser una operación binaria entre suma y resta. Es decir, por ejemplo, sumar 2 y 4. Listo, pues por general lo dejamos así, ¿verdad? 2 más 4. Ahora, sumar a un número negativo, ¿cómo lo expresamos más sencillamente? ¿Cómo quitamos este signo de agrupación? Aplicamos ley de los signos, más por menos, menos, y queda una resta. Entonces así expresamos, en vez de sumar un negativo, una resta ya. Aquí en este caso, pues tenemos el número negativo al principio. Por lo general aquí lo que suele pasar es que este signo de agrupación en el primer término se obvia. Entonces queda simplemente menos 2 más 10. Y pues esto puede ser como sumarle a un negativo un positivo, o pues restarle a 10, 2. O acá, sumando un número negativo a otro número negativo, esto se puede expresar de esta forma. Es decir, más por menos, menos. Y aquí queda un signo negativo. Entonces, negativo con negativo nos va a dar algo más negativo. Mientras que si empezamos con una resta, si tenemos 5 menos 7, pues eso se expresa. Si tenemos 4 menos menos 4, aquí tenemos doble negativo. Entonces, por menos da más. Se expresa así. Menos 8 menos 2 se expresa así, se quita el signo de agrupación. Y aquí, pues también se quita el signo de agrupación. Menos por menos da más. Queda esto. Entonces, por lo general, en vez de... Profe, Es decir, nosotros vamos a buscar expresar... profe, Están así. a la, a la alumna Gabriela Rollero se le cayó el internet. Listo, sí entiendo. Eso, pues lo que les digo, si se les cae internet, yo les voy a compartir el video para que puedan seguir la clase si tienen dudas. Bueno, entonces, pues aquí hay una serie de formas como se pueden realizar sumas y restas y qué formas son equivalentes a qué formas. Es decir, por ejemplo, esta expresión, pues como les dije, aquí podemos aplicar este manejo de signos en vez de expresar más menos, expresarlo como un solo menos. Si tenemos un signo negativo al principio, pues no necesitamos el paréntesis. Aquí lo mismo, más menos, da menos. Acá, menos menos, da más. Acá lo mismo, si tenemos negativo al principio, podemos obviarlo. Y pues así podemos nosotros manejar cómo expresamos los signos negativos, cómo expresar sumas y restas. Muchas veces la suma y la resta la vamos a manejar muy intercambiablemente. Pero pues es importante tener mucho cuidado. Si por ejemplo tenemos una suma o una resta expresada de esta forma, con un signo menos en la mitad, no podemos simplemente cambiarlos de orden, porque propiedad conmutativa. Pero si lo tenemos expresado de esta forma, 9 más menos 6, sí podemos cambiarlo, porque lo tenemos expresado como una suma. Entonces, ahí pues esto es algo que se suele aprender como con la práctica y pues, lo que les digo, con mucho cuidado de evitar cometer errores. Porque pues sí, un error en el manejo de signos va a cambiar el sentido de nuestra ecuación. ¿Hay alguna pregunta con respecto a alguna de estas expresiones específicas que no entiendan de dónde sale? Pues revisen las familiares un poquito para... Y pues sí, si tienen alguna pregunta me dicen.
Bueno, vamos a pausar aquí unos 5 minutos, pues sí, mientras van copiando, avisando. Después de los 5 minutos me pueden hacer pues cualquier pregunta con respecto a cómo funcionan estos y seguimos con lo que falta, que es potenciación de números negativos, que eso es rápido, y ya entramos a fracciones. ¿Listo? Dale, profe, dale. Bueno. ¿Necesita alguien algo? ¿O no?